hacer. Vamos a abrir la palabra del Señor el día de hoy en Apocalipsis 2, y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que la recibe. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre y te rogamos, Padre, que esta tarde venga tu conocimiento, Señor, a tus hijos. Padre, que hables a cada corazón, a cada persona, Señor, que tú, Señor, les transmitas el conocimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Quita, Señor, toda doctrina mezclada, Señor, todo espíritu de confusión, todo espíritu de contienda, Señor, y trae sobre tus hijos la luz del Señor Jesucristo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que estas enseñanzas nos ayuden a mejorar, Señor, y a quitar áreas de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, como repaso vimos hace 2 semanas la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Una iglesia que tenía fe, que tenía palabra, que perseveraba, ¿verdad? Y tipifica esta iglesia de Éfeso a una iglesia deseable, ¿verdad? Muchos van a desear esta iglesia. Sin embargo, dice que el Señor Jesús le dijo: pero tengo contra de ti, que no tienes amor. No tienes amor. Hace 8 días vimos una iglesia de Esmirna. Recuerde que cada iglesia está representando también a cada ministro, que cada iglesia también representa a cada oveja, a cada persona. Puede ser que de lo que hablemos hoy se encuentren características en una iglesia o en las iglesias hoy en día, que también habla de tiempos, de lo que sucedió hace mucho tiempo, pero fue profetizado que iba a volver a suceder y está comparable con los tiempos actuales. Así es que también esto muestra las características de personas. La iglesia de Éfeso puede tener características de personas. La iglesia de Esmirna recordará que significa mirra o amargo, y usted sabe que la mirra, como lo explicamos hace 8 días, cuando usted más la apachurra, más la comprime, más la presiona, más perfume saca, ¿verdad? Entonces es una iglesia que va a pasar por tribulación, y en medio de la tribulación va a ser ella salvada, ¿verdad? Es una iglesia de conquista, porque tiene que conquistar en medio de la persecución, en medio de la tribulación, y esto también habla de personas que se van a quedar a la tribulación y a la grande tribulación. Ahora vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Hoy en este día vamos a hablar de esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo, su nombre, póngale mucha atención por favor, significa elevación o matrimonio. Eso significa la iglesia de Pérgamo. Tiene mucho interés el nombre, porque el nombre nos va a decir mucho de qué clase de iglesia es y también de qué clase de persona es. Recuerde que no solamente hablamos de iglesia, también hablamos de pastor, hablamos de hijos. Se recordará que le dije que había 7 características de hijos, ¿verdad? Y también esto tiene que ver con los hijos. Entonces esta iglesia de Pérgamo es una iglesia que se casa. ¿Con quién se casa? Es una iglesia denominada una iglesia mundana, ¿verdad? Una iglesia de mezclas, una iglesia que se mezcla.
Y cada que vemos una iglesia, yo no sé, perdone, si alguna iglesia se identifica o alguna persona se identifica con las características de esta iglesia. Esta iglesia es del periodo 313 al 538 después de nuestro Señor Jesucristo, denominada como la iglesia imperial o la iglesia de Constantino del papado. Amén. Vamos como marco histórico a ver una breve reseña para que usted pueda entender. Esta iglesia también, igual que Éfeso, Esmirna y Pérgamo, son iglesias de Asia, lo que es actualmente Turquía, ¿verdad? Y vamos a ver que la iglesia de Éfeso, no sé si recuerda, les dije que tenía como pastor en aquel tiempo, no sé si se acuerdan, que les dije que tenía como pastor alguien muy especial. ¿Recordará a alguien? ¿A quién? Juan. La iglesia de Éfeso tenía como pastor a Juan. La iglesia de Esmirna tenía como pastor, ayúdenme, Policarpo de Esmirna. ¿Se acuerdan de ese testimonio? Que fue quemado vivo en una hoguera delante de toda la gente para que negara a Jesús. Y la iglesia de Pérgamo se le considera en figura que su pastor era Antipas. Es muy importante que tenga estos conocimientos, que sepa los tiempos, que conozca los pastores, que conozca los significados de los nombres, porque cada iglesia nos va a arrojar luz de lo que sucede. Ahora bien, dice Apocalipsis 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es muy importante ver que para cada iglesia hay un significado y Dios se presenta con determinada característica. Por ejemplo, la iglesia que vamos a ver la próxima semana, la iglesia de Tiatira, dice, el que tiene los ojos, llama de fuego. Muy diferente a esta iglesia. Aquí se presenta el Señor como el que tiene la espada de 2 filos. ¿Por qué la espada de 2 filos? Usted sabe que la espada representa la palabra y para esta iglesia la palabra tiene que ser algo bien importante, va a traer cosas bien fuertes. Mire, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba casada con Roma, que había hecho mezclas con Roma, que se había llenado de cosas paganas de Roma. Tenían un matrimonio con Roma, se habían casado con Roma, por eso Pérgamo significa elevación, matrimonio, casado, y es una iglesia que se mezcla. Se dice que Pérgamo era un centro religioso y cultural. Ahí se construyó el primer templo, escuche, al culto al César. Es muy importante que tenga esta información. Ahorita le estoy dando solamente trazos históricos y solamente algunos puntos. Ahí dice que en su centro, hermano, se encontraba templo tras templo, tras templo, y estaba lleno de templos ese lugar. Y todo en relación a la adoración al César, pero había un templo que era el que sobresalía de todos, que estaba dedicado al dios Zeus, que se le considera en la mitología como el padre de los dioses. Fíjese bien el significado de esto. Entonces, dice que ahí, hermano, la característica de Éfeso, que bueno que aquí hay alguien que ya se recibió de médico, que Dios te bendiga, muchas felicidades, ¿verdad? Que Dios cambie su lamento en gozo y en alegría, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el símbolo médico? Ok, ahí ayúdanos. ¿Cuál es el significado de los médicos? Pero hay un Dios que está detrás de eso. No. Ajá. ¿Fuerte? Asclepio.
¿verdad? Entonces ahí había la adoración a Asclepio, porque ahí había una característica en Pérgamo, había sacerdotes médicos. Pérgamo tenía la característica que tenían sacerdotes médicos y adoraban al dios Asclepio. Fíjese qué tremendo. También se le conoce, aquí tengo un nombre. No, es Asclepius. Sí, es Asclepius. Es la adoración y es el signo de hoy en la actualidad de la medicina. Y todo esto era naciendo en Pérgamo. Por si no lo sabían los de la medicina, no lo conocían, esto nació en Pérgamo. Por los sacerdotes médicos, porque ellos se supone que sanaban y tenían que ser característica, tenían que ser sacerdotes y tenían que ser médicos. Tremendo, ¿verdad? Mire, a veces no sabemos, pero por ejemplo en la Biblia están todas las características, por ejemplo de los que practican el derecho, los que son abogados, la balanza, ahora los médicos, y todo tiene un nacimiento, y esto tiene un nacimiento aquí. Entonces había la adoración a estas serpientes, a la sanidad por medio de los sacerdotes paganos, ¿verdad? Y había la adoración a Zeus, el dios de los dioses, según la mitología. También se adoraba a Dionisio y a Afrodita, entre otros. Muy bien. Vamos a ver entonces que Apocalipsis 2:12 dice, el que tiene la espada de dos filos, el Señor se le presenta a este tipo de iglesia, a este tipo de pastores o a este tipo de personas, como el que tiene la espada de dos filos. La espada representa la palabra de Dios. Y mire lo que hace la palabra de Dios. Si es una espada de dos filos, dice que va a penetrar cortando la carne. Va a penetrar y va a lastimar. Porque a veces cuando se habla la palabra a este tipo de personas, o a este tipo de iglesias, o a este tipo de pastores, les va a lastimar. Hay gente que cuando un predicador predica, siente que la palabra, algunos me han dicho, pastor, qué pedradas nos echó. Yo digo, ¿te dolió? Dice, sí, me tuve que agachar varias veces, pero ¿alguna te tocó? Porque a veces pareciera que nos lo están diciendo a nosotros, ¿verdad? Y hay gente que hasta dice, el pastor me estaba viendo. Yo a veces bajo del culto y le digo a mi esposo, no vi a la hermana fulana de tal, el hermano, dice, ahí estaba. Le digo, ¿en dónde estaba? Ahí estaba. Le digo, yo no lo vi. Usted cree que 700 cabezas también, que tengo los ojos grandes, pero no crea, se nos escapa, ¿verdad? De repente. Entonces bajo y pregunto, no vi a tal, ¿dónde están? ¿Dónde está la maestra Ivonne? ¿Dónde están? No la vi. Entonces se nos llega a ir, pero la palabra nos toca. Entonces la palabra de Dios corta nuestra carne, hermano, nuestras carnalidades. Entonces a veces nos va a lastimar. Nos va a lastimar cuando escuchemos a un predicador, a un pastor, cuando predica, y si nosotros vivimos en carnalidades, nos va a llegar la palabra y donde más nos va a doler es en nuestra carne. Entonces, corta con toda obra humana también. No va a estar de acuerdo cuando el predicador a veces predica, hermano, va en contra de las obras humanas que a veces la gente practica. Y le lastima, le duele, se siente incómoda. Hay gente que se siente ofendida. Pero dice también que tiene otra característica, ¿verdad? Corta los pensamientos y ve también nuestras deficiencias y nuestros defectos espirituales. Entonces corta al entrar y corta al salir. Muchos de los que están, a veces, hermano, cuando se confrontan con la palabra, uno se encuentra con defectos espirituales. Uno dice, no, si yo tengo 20 años de ser cristiano, sí, pero puedes tener defectos espirituales como un niño de 2 años, como alguien que acaba de conocer, porque hay gente que le gusta vivir con sus errores, hay gente que le gusta vivir con sus defectos, y hay gente que le gusta vivir con sus áreas, y las tiene muy ocultas. Dice, yo así estoy bien, me gusta practicar. Entonces a veces cuando viene la palabra, ¡pau! Y eso va para todos, apóstoles, profetas, pastores, porque a veces se sienten incómodos, se sienten
nos sentimos, dijo el otro, ¿verdad?